¿Darías tu vida por una causa, una idea o alguna otra cosa? Conversamos sobre las raíces del extremismo entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación sobre temas de actualidad desde una perspectiva cristiana que tenemos semanalmente Guillermo Serrano, Elsa Amazón y tu servidor Gerson García. Y queremos de todo corazón invitarte a que te suscribas a nuestra conversación en tu plataforma de podcast favorita. Y esperamos verdaderamente que te suscribas a ese podcast y que nos acompañes regularmente. Y hoy conversamos sobre las raíces del extremismo en esta conversación entre amigos. En estos días el semanario norteamericano Time cuenta sobre los peligros de documentar el extremismo fundamentalista islámico. Al parecer, comprender a los extremistas y explorar cómo hacerlos cambiar de opinión pudiera ser una misión bastante peligrosa. Sin embargo, la compañía Artis International, una agencia con sede oficial en Scottsdale, Arizona, ha creado un proyecto de investigación para descubrir las raíces de la radicalización y ¿qué podría hacer que una persona luche, mate o incluso esté dispuesta a morir por sus creencias? Es interesante notar que el artículo apunta a un vacío de ese tipo de estudios, porque al parecer las sociedades occidentales priorizan en responder con violencia a acciones violentas, sin preocuparse demasiado de entender claramente el proceso de radicalización de un individuo que por sus creencias de pronto, Guillermo y Elsa, decide hacerse terrorista. Bueno, el problema que enfoca o la situación que ve este artículo es cómo tratar de cambiar la mentalidad de personas que ya tienen una idea formada con respecto a qué es lo que se debe hacer o cómo se debe solucionar o incluso atacar a aquellas personas que no piensan igual. Y la pregunta que hace el artículo es si realmente es posible el cambio de una persona que nosotros la vemos o se califica a sí mismo de extremista. ¿Es posible un cambio de mentalidad en estas personas? A mí se me hace muy loable el intento que están haciendo estas compañías investigadoras de tratar de adentrarse, ¿no? en la psique de personas extremistas, ¿no? Radicales. Y de verdad, ese es el peligro al que te refieres, ¿no, Guillermo? De que cuando empiezas a acercarte a este tipo de personas, cómo te perciben ellos a ti, ¿no? Porque de cierta manera, pues ya estás tú declarado el enemigo si no eres parte de su grupo de acción. Y cuando está este extremismo aunado a creencias religiosas, pues es muy difícil desarraigarlas. Y el artículo habla de un vacío en la investigación. Y creo que en el mundo occidental, ante toda la crisis que se ha creado por el extremismo fundamentalista islámico y el terrorismo islámico, realmente hemos capitalizado a nivel de gobierno, de opinión pública, en combatirlos desde el punto de vista militar, pero nunca nos hemos preguntado qué es lo que genera estas posiciones radicales y extremas. Así que hay un vacío de investigación y no sé si ese vacío de investigación es por una falta de interés y porque preferimos acabar con el extremismo violentamente. Yo creo que lo que sucede, Gerson, es que ese vacío de investigación al que te refieres y al cual se refiere el artículo es que si te pones a pensar, toda investigación pues tienen varios clientes, ¿verdad? Pueden ser organizaciones que quieren vender ciertos productos o adentrarse de un país a otro, pero en este caso, ¿quién puede ser el cliente para una compañía que investigue terrorismo, que investigue el extremismo, la violencia, la psique de individuos que son reclutados para ejecutar las penas máximas, ¿no? La muerte de unos cuantos, la muerte de varias personas e incluso morir por alguna causa de estas, ¿no? Radicales. Entonces los clientes son muy reducidos. Tienen que ser gobiernos y no cualquier gobierno. Tiene que ser un gobierno que considere que ellos y sus sociedades son vulnerables. Pero en realidad las personas que pueden apoyar este tipo de institución investigadora tan centrada en algo tan específico, pues son muy pocas, ¿no? El artículo habla también de algo que sí produce un poco de escalofrío. Habla de quiénes de estos posibles extremistas estarían dispuestos a someterse a un escáner cerebral para estudiar desde un punto de vista neurológico si realmente estas personas tienen algún tipo de tendencia que pudiera de alguna manera minorarse o a lo mejor quitarse. Al leer este artículo, ahora comenzamos a darnos cuenta de que existe realmente esa posibilidad de investigar a estas personas entrando en su cerebro. Y eso
es realmente escalofriante, ¿no? Y esa es una percepción muy diferente a la que muchos de nosotros pudiera tener de la persona que se radicaliza con una idea y termina tomando las armas y considerando enemigos a todo aquel que no comparta esa idea, ya sean extremistas islámicos o sean extremistas de otro nivel o supremacistas blancos o cualquier otro tipo de extremismo. La idea de que de pronto esto pudiera ser quizás algún problema neurológico, algún tipo de enfermedad mental. Creo que se ha explicado desde el punto de vista social, no desde el punto de vista médico, y eso pudiera ser quizás algo muy, muy novedoso. Estudios como estos ¿no nos informarían también de lo que está pasando quizás a un nivel más general en nuestras sociedades? Bueno, claro, cuando uno ve la radicalización de personas y de movimientos en pos de una idea política, de una idea religiosa, uno realmente comienza a entender algo de la psiquis humana que va tras una especie de algo sagrado, algo que realmente le motive. Y esta cuestión quedó más o menos planteada hace más o menos unos casi 3.000 años, 2.600 años, por uno de los llamados y reconocidos profetas en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de Isaías, cuando en forma muy sarcástica el profeta comienza a describir a un hombre, a un artesano, que comienza a tallar en un árbol la figura de un ídolo y comienza a modelarlo de tal manera que lo deja ya convertido en algo digno de ser admirado, pero de ahí también pasa a ser digno de ser adorado. Y entonces la persona se postra ante este ídolo hecho de madera y le pide cosas que realmente no van a suceder porque el ídolo que viene de un árbol seguirá siendo ídolo. Pero la idea de la profecía de hace casi 3.000 años es que el hombre es irracional en su búsqueda de aquella cuestión, de aquella persona que le va a dar algo, que le va a motivar a algo. O sea, es una cuestión que va mucho más allá de la inteligencia mediana de cualquier persona. Y debemos también tomar en cuenta que también comúnmente a través de la historia, para tratar de manipular muchas veces a las masas, a la audiencia, ciertos gobiernos, ciertos líderes, dictadores, crean un enemigo externo, ¿no? Y de esta manera logran unificar a sus súbditos, a su pueblo, a su gente, cuando se vilifica a un enemigo externo, que dicen, mira, todos los problemas que tienes tú, los tienes porque este enemigo externo a ti está causando este mal que tienes tú ahora. Entonces, únete a nosotros para lograr derrocar a ese grupo que está vilificado y entonces todo se va a arreglar de acuerdo a como tú lo tienes pensado. Uno de los experimentos sociológicos más interesantes en el siglo XX fue llevado a cabo en Alemania, cuando Adolfo Hitler fue elegido democráticamente para ser el canciller de Alemania y logró con un maestro de las comunicaciones de ese tiempo, que fue Goebbels, quien logró manipular de tal manera al pensamiento de la población alemana que le llevó primero a la, digamos, destrucción, a la persecución, destrucción de los judíos, y se habla de 6 millones que fueron ejecutados, pero además de eso, para hablar de la supremacía aria, de la supremacía de la raza alemana, y lo que siempre he conversado con algunas personas, algunos europeos también, es el hecho de que Hitler fue elegido democráticamente. Así es. Fue un dictador que no llegó por un golpe de Estado. No llegó por un golpe de Estado, creó una crisis constitucional y una crisis política en su país, siendo la minoría con el apoyo de una gran mayoría de votantes. Así que hemos apuntado acerca de este radicalismo, acerca de estas posiciones extremistas, desde el punto de vista de lo social, quizás las condiciones sociales que no se dan, desde el punto de vista de lo neurológico, la posibilidad de que haya algún tipo de desbalance cerebral en muchas de estas personas que se abrazan a todo esto. Hemos hablado de la influencia y de la manipulación de los demagogos y de algunos políticos desaprensivos. Y bueno, al final de cuentas hemos dicho que es el sacramentalizar cosas que no deberían ser sagradas, el darle valor
a cosas que no deberían tener tanto valor. Yo escucho las conversaciones y la virulencia con la que gente que yo he tratado y conozco ahora se refieren a los opositores políticos, al que piensa diferente, al que no comparte la misma visión teológica. Es decir, aquí hay un elemento de que esto se nos está colando en la sociedad. Yo creo que vale la pena comentar acerca de eso. Yo creo que sí, Gerson, tienes razón, porque se crean estos movimientos con deseos de corregir un mal, pero también al mismo tiempo, en el momento de abrazar el idealismo, la idea de corregir algo, de empezar nuestro activismo por corregir un mal o hacer justicia bien debida, que en ese momento cuidemos nuestra mente y nuestro corazón de no empezar a odiar a los que nos odian. Ese es el llamado de Jesucristo que nos dijo, es muy fácil orar por tus amigos, es muy fácil orar por los familiares, pero no oras por el enemigo, no le haces el bien al enemigo. El llamado de Elsa es a un redescubrimiento del cristianismo, de su llamado, de las cuestiones que son sus valores éticos, y ha mencionado algo difícil de llevar a cabo, como es el amar o perdonar o el caminar una milla extra con el enemigo, con aquel que nos quiere hacer daño. Y esa es la tarea, yo creo, que se hace muy cuesta arriba en una sociedad en donde realmente estas cosas no tienen ningún valor, porque la gente que nos ve nos puede ver como unos pájaros muy, muy raros haciendo estas cosas, cuando el resto de la gente va por otro camino. El cristianismo, yo creo que nos llama también a orar, pero también nos llama a orar, es decir, a hacer algunas cosas prácticas cuando vemos también la necesidad de opinar y de decir algunas cosas. Yo creo que ese es el riesgo hoy día, porque cualquiera persona que se aventure a decir o hacer algo hoy día, inmediatamente va a recibir una etiqueta, y la etiqueta va a ser de acuerdo a cómo se la quieran poner. Yo creo que sí, Guillermo, le has dado al centro del blanco, por decirlo así, cuando dices que no solamente hay que orar, sino también obrar. Y yo creo que muchas veces de verdad nos escudamos como cristianos, como comunidades de fe, como individuos, en decir que vamos a orar, y es todo lo que hacemos, cuando el Señor nos está llamando también a participar para hacer justicia divina, para hacer nosotros las manos, los pies, la voz de Jesucristo mismo, motivados por el Espíritu Santo. La oración que muchos de nosotros necesitamos no es esta oración de voy a salir a pelear la lucha del Señor, porque qué casualidad que la lucha del Señor es mi preferencia política, mi preferencia ideológica, mi preferencia económica, mi preferencia en cuanto a valores, y nunca la del otro. Realmente esta lucha del Señor no sé si es del Señor o es mía personal, pero creo que lo que hay que hacer también es empezar a preguntarse ¿cuál es la lucha del Señor? Justamente una de las cosas que hemos hablado que es problemática es convertir lo que no es sagrado en sagrado. Tú estás hablando, Gerson, también acerca del discernimiento, ¿no? Del discernimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, tal vez, como dices tú, en batallas que no son las batallas de Dios. Así es, y eso yo creo que es una excelente palabra, Elsa, el discernimiento, realmente el poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, dónde están nuestras luchas, y evitar caer en el extremismo. Yo no me imagino a Jesucristo siendo un extremista, pero quisiéramos animarte a que mantengas esta conversación vigente y compartas con nosotros tus ideas. Ponte en contacto con nosotros y visítanos en nuestra página de internet radiomoody.org, o también encuéntranos en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy en Twitter. Te animamos a que te suscribas a esta conversación regularmente, a nuestro podcast, y puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast. Esperamos verte regularmente en esta conversación que tenemos Elsa Mazón, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García, entre amigos. Damos las gracias a Elsa y Guillermo por habernos acompañado, también a los que trabajan en Sao Paulo, Brasil, y en la ciudad de Chicago en el ámbito de producción y que hacen posible que esta conversación llegue hasta ti, y a nombre de todos ellos, tu servidor Gerson García, agradeciéndote el tiempo con nosotros. Esperamos verte en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.